Mi amigo Spanky. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua. Recuerdo que fue durante la madrugada del lunes 11 de marzo del año 2004, cuando un aullido lastimero despertó a mi padre, quien se levantó de la cama para ver qué sucedía. El aullido venía desde afuera de la casa, del patio en donde tenía su casa Spanky, nuestra mascota. Mi padre me despertó para que lo ayudara, pues teníamos que llevar a nuestro perro de emergencia con mi tío Javier, el veterinario. Alguien lo había envenenado. ¿Por qué la gente haría algo así? No tenía sentido, al menos no en ese momento. A mi perro le gustaba asomarse a través de las rejas del zaguán para ver a la gente pasar. Con facilidad se paraba en sus dos patas y sacaba la cabeza. Pero a ninguna persona le ladraba. No era un perro bravo. Claro, le ladraba a los perros y gatos que cruzaban por ahí. Pero eso cualquier perro lo hace. Temo que tu perro se está muriendo, dijo mi tío Javier. ¿Qué es lo que tiene? Si hoy en la tarde estaba muy bien, dijo mi papá. Seguramente lo envenenaron, dijo mi tío. Ve sus dientes, le están sangrando sus encías. Le dieron algún ácido. Lo mejor será que paremos su agonía y lo inyecte para que descanse. ¿Crees que sea lo mejor?, preguntó mi padre con tristeza. La verdad sí, contestó mi tío. Tu animalito ya está muriendo. Ya no hay nada por hacer. Lo mejor es dormirlo para siempre. Al escuchar esto sentí mucha tristeza. A pesar de que era un adolescente, entendí que sacrificarlo era lo mejor para Spanky. Entonces mi tío sacó de un estante un galón con una sustancia extraña y una jeringa. Parte de ese líquido se lo inyectaría para acelerar su agonía. Despídete de tu perro y salte, me dijo mi padre. A lo que respondí, no quiero. Estaré junto a él hasta el último instante de su vida. Me acerqué a mi perro, que parecía saber cuál era su destino final. Se quedó quieto en la mesa de operaciones. Acaricié su lomo, haciéndome el fuerte para no llorar. Mi tío le colocó un bozal para que no lo mordiera. Después le amarró una liga en una de sus patas para encontrar la vena en la que inyectaría con la sustancia para provocarle un paro cardíaco. Cuando mi tío lo inyectó, el perro reaccionó y quiso levantarse, pero mi padre lo sujetó con fuerza. Yo con una voz dulce le decía: «Tranquilo, Spanky. Ya no vas a sentir más dolor». A los pocos minutos, Spanky falleció. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Ese hermoso animal había estado con nosotros por mucho tiempo, quizá por 5 o 6 años. Llegó a casa cuando era un cachorrito que medía unos cuantos centímetros. Recuerdo que lloraba si lo dejábamos afuera de la casa. Aullaba hasta que le abríamos la puerta y se dormía en mi habitación. Después, el perro se acostumbró a dormir en el patio. Ahora descansa en paz, dijo mi tío al no escuchar con su estetoscopio los latidos de su corazón. Ni hablar, pobre animalito, dijo mi papá. Ahora tendré que buscar en dónde enterrarlo. También puedes incinerarlo, sugirió mi tío. Está bien, dijo mi papá. Mi padre dejó el cuerpo de Spanky en la veterinaria de mi tío. Él se encargaría de todo, de llevar al perro para que lo incineraran. Nos entregarían sus cenizas en una pequeña urna. Regresamos a la casa sumidos en la tristeza. De hecho, cuando tenemos que afrontar estos casos tan dolorosos, no tiene uno ánimos ni de hablar. Cuando llegamos a nuestra casa y vi en el patio la cadena que le poníamos para sacarlo a pasear, fue algo muy angustiante. Ahí estaba la casita en donde se dormía, su platón donde le servíamos la comida, y la pelota de espuma con la cual le gustaba jugar. Era muy doloroso ver sus cosas y saber que Spanky estaba ya sin vida. ¿Qué haremos con sus cosas?, le pregunté a mi padre. Ya veremos en qué lugar las colocamos, o si las tiramos, fue lo único que me respondió. Mi padre lucía consternado, pero sobre todo preocupado. Por algo habían envenenado al perro, y no era solo por ladrarles a los gatos o a la gente que pasaba por ahí. Alguien lo había hecho por otra razón. Las cenizas de Spanky nos la entregaron la tarde siguiente. No sabíamos en dónde las pondríamos, si en su perrera o adentro de la casa.
Finalmente mi padre decidió colocarlas en la sala de la casa, en un librero. En verdad queríamos mucho a ese perro. Pasaron los días y sus cosas seguían en el patio. Mi padre no tenía intenciones de tirarlas a la basura o de guardarlas. Necesitamos otro perro, dijo mi papá, a lo cual mi madre se rehusó. Es muy pronto para pensar en traer a otro animal. Recordaremos a Spanky. No lo digo por tener a otra mascota, dijo mi padre. Es porque necesitamos otro perro por nuestra seguridad, dijo finalmente. Tal vez mi padre de una forma inconsciente le hizo caso a mi mamá. No trajo de inmediato a otro perro. No obstante, mi padre pensaba en comprar uno que incluso fuera más bravo que Spanky. A pesar de no tener a un nuevo animal, la perrera y las cosas que pertenecieron a Spanky seguían en su lugar. Cuando uno sufre una pérdida, aunque sea de un animal en este caso, uno se rehúsa a deshacerse de lo que le perteneció en vida, suponiendo que así se va a prolongar la estancia en este mundo del ser querido. Una noche desperté al escuchar extraños ruidos. No sabía si estaba soñando con Spanky, pero claramente escuché esos sonidos que el perro hacía cuando estaba en su casita. La perrera estaba sobre unas tarimas, y cuando se acomodaba para acostarse, las movía y provocaba un sonido. También escuché que el platón en donde le servíamos de comer se movía. Esto me provocó una extrañeza, mas no miedo, pues creí que se trataban de ratas. Por curiosidad me asomé por una ventana y no observé nada, y los extraños sonidos dejaron de escucharse. Regresé a mi habitación pensando en lo que había escuchado, buscando alguna explicación lógica a estos ruidos. Cuando estaba por acostarme, escuché moverse la cadena de mi perro. Creí que ya eran muchas casualidades, así que salí al patio y con una lámpara iluminé muy bien la zona en donde descansaba. No vi ratas, tampoco hacía aire como para que la cadena que estaba colgada se moviera. De hecho, esta ni se movía. Tal vez los sonidos vengan de otra parte, fue lo que pensé, y di por terminado el misterio. No recuerdo con precisión cuántos días más pasaron. Quizá fue una semana, o tal vez 2, pero esos sonidos los escuché de nuevo. En cuanto esto sucedió, me levanté rápido de mi cama y fui a ver de qué se trataba. Mis ojos no daban crédito a lo que estaba viendo. La perrera se movía como si Spanky estuviera adentro, pero esto no fue todo. También la pelota con la cual él jugaba se movía de la misma manera. Al ver esto, quise despertar a mis padres y decirles: «Spanky ha regresado como un fantasma», pero no lo hice. Ellos quizá no me creerían, pensarían que me estaba burlando de su fallecimiento o que estaba perdiendo la razón. Preferí guardar silencio, aunque ahí por primera vez sentí mucho miedo. ¿Sería el fantasma de Spanky? ¿Los perros tienen fantasma? ¿O acaso sería algo más? No quise investigar. La verdad corrí hacia mi cuarto. Me metí en mi cama y traté de ignorar los sonidos que seguían escuchándose afuera en el patio. A la mañana siguiente, mi padre se sorprendió mucho cuando lo primero que le dije fue: «Papá, hay que tirar la perrera. Todas las cosas que fueron de Spanky». Mi madre también me miró sorprendida. «No tiraré la perrera ni la cadena. No tiraré nada», me contestó mi papá. «Ya están por regalarme un perro y necesitaremos esas cosas». Ante tal argumento no dije más. Me disponía a regresar a mi habitación cuando mi madre me sorprendió con la siguiente pregunta. «¿Tú también lo has escuchado?». No pude ocultar el impacto que la pregunta tuvo en mí. «¿Te refieres a Spanky?», le pregunté a mi madre. «Sí», contestó ella. «Ayer lo escuché», le dije. «Y no solo eso. Vi cómo se movían sus cosas como si él estuviera moviéndolas». Mi padre no me creyó. Escéptico en estos temas, me ofreció una explicación a esto. «Es posible que alguna corriente de aire mueva su casa o las cadenas. Quizá esos sonidos siempre han existido, pero ahora que ya no está, los escuchamos con claridad. No creo en fantasmas, y menos que los animales puedan regresar del más allá como uno de estos. Puede ser que el animalito ande penando», señaló mi madre, quien sí cree en estos temas. Además, recordemos que fue envenenado. Mi padre hizo un gesto burlón y solo añadió: «Y en un par de días más me traerán a nuevo perro,
y llegando él se acabará esto. El día transcurrió con normalidad. Yo me fui a la escuela y mi padre a su trabajo. Mi madre se quedó en casa todo el día. Cuando regresé del colegio, me enteré que mi padre salía de viaje a Guadalajara y que volvería en una semana, a diferencia de otras veces. En esta ocasión me encomendó mucho a mi madre. Me pidió que tuviéramos mucho cuidado. Pasaron 3 días y nada extraño ocurrió. De hecho, no se escucharon malos sonidos extraños en el patio de la casa. Tal vez mi perro ya estaba descansando en paz o bien, quizá todo lo habíamos imaginado. Fue en la 4ª noche cuando ocurrió lo inesperado. Desperté durante la madrugada al escuchar que alguien intentaba abrir la puerta de la casa. Pensé que tal vez sería mi papá que había regresado en la noche y se le habían olvidado las llaves. En ese instante mi madre entró muy preocupada a mi habitación. «Alguien está intentando entrar a la casa», me dijo mi mamá, a lo cual le contesté: «¡Pronto! ¡Hay que llamar a la policía!». Ella me dijo con preocupación que los ladrones habían arrancado la línea telefónica. Me asomé a la sala y escuché que seguían forzando la puerta. Pensé en salir a trancarla con algún mueble, pero en ese instante la puerta se abrió. A unos metros de distancia observé que entraron 2 tipos altos. No vi si traían armas, pues estaba oscuro. Lo que hice fue ingresar de nuevo a mi habitación y ponerle pasador. Los ladrones se percataron de esto y corrieron hacia mi puerta intentando abrirla. Mi madre estaba horrorizada. «Ayúdame a mover la cómoda para trancar la puerta», le dije a mi madre. Ella no dudó en hacerlo. Pronto movimos el mueble y lo colocamos atrás de la puerta. Estos ladrones seguían en su intento de abrir la puerta, pero ahora con golpes muy fuertes. En un momento en que ellos pararon, escuchamos algo que nos dejó muy impactados: los ladridos de un perro. Los escuché muy bien. Eran los ladridos de Spanky. Se escuchaban con mucha fuerza y sobre todo llenos de rabia. Mi madre y yo pusimos mayor atención y escuchamos que los delincuentes gritaban con espanto: «¡Quítamelo! ¡Me está mordiendo!». Se escuchaba que corrían, que golpeaban con fuerza las paredes, pero los ladridos seguían con mayor fuerza. Unos minutos después escuché que salieron corriendo de mi casa. Me asomé por la ventana de mi habitación y vi que los 2 tipos se brincaron la barda. Iban muy heridos. Esperamos unos minutos para salir de mi habitación y ver lo que había sucedido. Cuando movimos la cómoda, observamos que en el piso había manchas de sangre. Se notaban las pisadas de estos tipos, pero también las huellas del perro que los atacó. Mi madre corrió hacia la casa del vecino para llamar a la policía. Cuando los uniformados llegaron, se sorprendieron al ver tanta sangre en el suelo. «¿Dice que escucharon ladridos?», le preguntó uno de los policías a mi madre, y ella le respondió que sí. «¿Pero en dónde está el perro? Usted me dijo que no tenía perro. ¿Por dónde entró si dice que ellos se brincaron la barda?». Mi madre no pudo responder a esta pregunta. No quiso decirle a la policía que el perro que atacó a los maleantes había sido Spanky, el perro que semanas atrás nos habían envenenado. Dijo que quizá algún perro callejero había entrado en nuestro auxilio. Unas horas después nos avisaron que habían detenido a 2 sujetos con heridas graves, que de lo mal heridos que estaban, no habían logrado avanzar muchos metros. Ellos confesaron haber intentado robar nuestra casa, y que semanas antes habían envenenado a nuestro perro, pero se sorprendieron mucho al verlo nuevamente. Los ladrones nunca se enteraron que Spanky había fallecido y que regresó del más allá para defendernos. Los perros de la bruja. Daniel y Juan se acababan de cambiar a ese barrio. Su papá había conseguido un préstamo bancario para comprar la casa en donde ahora estaban viviendo. Su mamá había dicho: no le hace que nos apretemos el cinturón, con tal de que tengamos algo propio en donde vivir. La casa no era muy grande ni muy bonita, pero era nueva y Juan estaba contento porque tenía un cuarto para él solo. Daniel tenía el suyo. «Lo malo es que ahora estamos lejos», dijo el papá. Y sí, la colonia estaba en las orillas de la ciudad, un poco aislada, y cerca había una barranca en donde tiraban basura. También ahí había algunas casuchas hechas con láminas de cartón. En una de ellas vivía una anciana que decían que era bruja. A la gente le daba miedo aquella mujer que siempre andaba con un perro negro, muy fiero.
Daniel y Juan lo escucharon aullar la primera noche que pasaron en su nueva casa y casi no pudieron dormir del miedo. En esa misma barranca vivían dos muchachos como de 18 o 20 años, vagos, rufianes. A uno de ellos le decían el Alebrije, por su atuendo estrafalario. Sus tatuajes y un penacho de pelo sobre su cabeza rapada que pintaba de color rojo. Al otro le decían el Patillas. Hay que tener cuidado con esa gente de allá abajo, le había dicho una vecina a la mamá de Juan y Daniel. A los de la esquina ya les robaron. A la señora le dio temor aquel comentario y pensó que esa gente de la barranca era una amenaza para su familia. Pero en aquel lugar vivían también personas decentes, trabajadoras, para quienes la pobreza no era pretexto para delinquir. Estaban, por ejemplo, Margarita, Esteban y Selene, tres jovencitos huérfanos que iban a la escuela después de trabajar, y su mamá Catalina, que lavaba ropa, don Crisóstomo, que era muy buen albañil, Arturo, que vendía gelatinas, y su hermano Samuel, que era plomero, y sus hijos David y Jonathan, que eran tan estudiosos que tenían beca en la escuela, María Obdulia, que era trabajadora doméstica, y así una docena más de personas honestas con ganas de vivir bien. Pero volvamos con Juan y Daniel. Ellos iban a la misma escuela. Juan iba en primero de secundaria y su hermano en quinto año de primaria. Ahora, para llegar allá, debían levantarse una hora más temprano que antes y tomar una pecera y camión. Su mamá ya no podía llevarlos hasta la escuela como antes hacía, porque debía trabajar para ayudar con los gastos de la nueva casa, pero los llevaba a la parada del pecero. Vayan con cuidado, quédense cerca de la puerta, no se separen. Si alguien los molesta, quítense de ahí. Y así les daba el montón de consejos cuando se despedían de ellos. Una tarde Juan estaba fuera de su casa con su patineta. Pasaron el Alebrije y el Patillas. Le preguntaron algo y luego se quedaron conversando. La mamá de Juan los vio por una ventana y no le gustó la facha de aquellos dos muchachos. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ven a ayudarme!, gritó desde adentro de la casa. Juan se molestó. No le gustaba que su mamá le gritara cuando estaba con alguien. Una mañana de sábado, día en que la familia podía levantarse tarde y desayunar, la mamá de Juan y Daniel vio que le faltaba queso para los ricos chilaquiles que preparaba y mandó a Daniel a la tiendita del barrio. De camino hacia allá, él se encontró con aquella anciana que decían que era bruja. Iba ella con su perro y al tratar de bajar una banqueta, pisó una piedra suelta y resbaló. Los que pasaban cerca no se atrevían a ayudarla a levantarse, por el temor que le tenían o porque no les importaba su apuro. «Permítame ayudarla», dijo Daniel, cambiando el temor por la compasión, y la tomó del brazo. El can le mostró los fieros colmillos y le gruñó. «¡Quieto, perro tonto!», dijo la mujer con voz potente, y luego con dulzura se dirigió al niño. «Gracias, Daniel. Eres gentil y bueno. Un día yo te voy a ayudar también». Con una sonrisa en su boca desdentada, se fue, dejando al niño con la sorpresa de que ella sabía su nombre. En una ocasión la mamá no pudo llevarlos a la parada del pecero y ellos se fueron solos. Ahí ya estaba el Alebrije y el Patillas. Juan le dijo a Daniel que se fuera él solo a la escuela y otras veces pasó lo mismo. Daniel no sabía qué hacer, quería decirle a su mamá, pero no quería ser tachado de rajón. «Oye, viejo, me preocupa Juan», dijo una noche la mamá a su esposo. «Se anda juntando con esos vagos de la barranca y a veces llega tarde». No te apures. Voy a hablar con él un día de estos. Dijo el señor a punto de dormir. Ahora trabajaba tanto para pagar el préstamo que apenas ponía la cabeza en la almohada, se dormía. Pero no habló con su hijo porque a veces él llegaba muy tarde y Juan ya estaba dormido. Y otras veces se iba tan temprano que Juan aún no despertaba. El asunto se olvidó. Pero una tarde llegó una patrulla de policía a la casa. ¿El señor Pedro Serrano vive aquí?, preguntó el uniformado. A la mamá de Juan se le oprimió el corazón al verlo dentro de aquel auto policíaco junto con el Alebrije y el Patillas.
El dinero que estaba destinado para pagar la mensualidad del préstamo sirvió para que a Juan no se lo llevaran aquellos policías. Yo no hice nada malo, mamá, decía llorando Juan. Estábamos nada más ahí, en la calle, ¡fumando cochinadas! No, mamá, eran cigarros de tabaco. Eso no era lo que habían dicho los policías. ¿A quién creerle? Eso pasa por andar con malas compañías, Juan, dijo el papá enojado y preocupado. A veces solo por juntarte con alguien que tiene mala fama, lo juzgan a uno. Juan prometió no volver a frecuentar a aquellos muchachos y lo cumplió. Pero los malandrines ya habían planeado meterse a robar a la casa del muchacho, porque Juan, creyéndolo sus amigos, les había platicado cosas como dónde guardaban esto y aquello, que si tenían un aparato nuevo, que a qué hora iba su mamá a entregar sus costuras acompañada de Daniel, que si a este le acababan de regalar un reloj muy padre, porque había pasado con 10 de calificación a sexto año, etc. Le habían sacado mucha información para su maldito provecho. Una tarde, ya anocheciendo, creyendo que la casa estaba sola, entraron a ella el par de cacos. Empezaron a tomar todo lo que había de valor, pero no sabían que Daniel estaba enfermo y que por eso no había acompañado a su mamá. Cuando el niño los vio entrar a su cuarto, se asustó y aquellos dos maleantes se sorprendieron. Pero de inmediato, uno de ellos sacó una navaja. «Si gritas te rajo», dijo el infeliz. «Dame tu reloj», dijo el otro. Daniel se lo entregó y ellos salieron de la habitación. Entonces escuchó una discusión de la que solo entendían palabras sueltas. «Nos vio, nos conoce. ¿Y ahora qué hacemos?». Cuando vio que se abría de nuevo la puerta de su habitación, tembló. Pero en el momento en que aquellos dos avanzaban amenazantes sobre él, una sombra apareció detrás de los rufianes. La mancha negra se fue definiendo y se convirtió en un perro enorme con las fauces aterradoras y los ojos como de fuego. Los malandrines palidecieron al verlo y salieron corriendo de la casa. Daniel se desmayó. «Habrá que llamar a la policía», dijo el papá cuando llegó y le contaron lo sucedido. «Me da miedo», dijo la mamá. «Ya ves que en menos de lo que entran a la cárcel salen y luego se quieren vengar. Además aquí está todo. No se llevaron nada. Bueno, solo el reloj de Daniel. Eso del perro que contaste, hijo, te lo debes de haber imaginado por la fiebre que tienes. Ya duérmete», le dijo su papá a Daniel mientras lo cobijaba. 3 días después el niño ya estaba bien de salud y al ir a la tiendita se encontró de nuevo a la anciana. Ahora iba acompañada por 3 perros, uno muy curioso con tantos pelos debajo de sus orejas que se diría que traía patillas y el otro con la piel más rara que Daniel había visto. Tenía pelos de varios colores como manchas en todo el cuerpo y sobre la cabeza un copetito rojizo. La mujer sonrió a Daniel mientras deslizaba en su mano el reloj que le habían robado, y él también sonrió, muy contento. Una noche junto a la laguna de Toala. Salimos de la casa de Adriana aproximadamente a la 1 de la tarde. Para las 4 estaba ya instalada la casa de campaña a unos 30 metros de distancia de la laguna. La mayoría de los visitantes recogían ya su basura y las cosas de las que se habían servido para cocinar. Algunos niños todavía volaban sus papalotes. Un delgado manto de nubes encapotaba el cielo. El viento se sentía helado. Lo primero que hicimos después de estar instalados fue comer. Con el viento llegaba ocasionalmente un sugestivo olor a carne asada. Nosotros solo llevábamos atunes. El lugar empezaba a vaciarse. El viento intensificaba su gelidez y su fuerza. A las 6 de la tarde estábamos solos. La oscuridad comenzaba a desplegarse sobre el lugar. A lo lejos se difuminaba la última claridad del día. Leonardo sacaba las cervezas que habíamos comprado. Cuando llegaron unos policías de la montada, nos preguntaron si ya íbamos a retirarnos. Dijimos que pronto lo haríamos. Por supuesto mentimos. Afortunadamente no se dieron cuenta de las cervezas. No regresaron.
Así que bebimos, nos daba alegría ser los únicos humanos en tantos kilómetros. La noche ya había consumado su oscuro abrazo. Reíamos y hablábamos estrepitosamente. Las únicas luces las emanaba rítmicamente algunas luciérnagas, pero un resplandor más grande, y que no era intermitente, se movía hacia nosotros. Escondimos las cervezas y callamos. Era un hombre de baja estatura, de aspecto torvo y enfermo. Dirigió la molesta luz de su linterna directamente a nuestra cara para escudriñarnos. Comenzó a proferir palabras coléricas que ninguno de nosotros entendió. Jorge no pudo contener la risa que le causaron las palabras y los gestos furiosos del viejo. Ya no habló y se marchó deprisa. Entonces todos reímos. Pero el viejo regresó corriendo en pocos minutos cargado de una garrafa. La destapó y nos roció con lo que contenía: gasolina. Leonardo corrió hacia él y lo tiró con un golpe en la cara. Él dijo que nos calmáramos, que ese era un lugar muy peligroso y debíamos irnos. En su chamarra llevaba una antorcha. Seguramente pretendía quemarnos. Se fue corriendo. Nos quitamos la ropa que había rociado y le echamos agua de la laguna. Mojamos también la casa de campaña. Ya no estuvimos a gusto. Temíamos que en cualquier momento regresara con más gente, aunque hubiera sido más peligroso que nos fuéramos de ese lugar tan tarde. No teníamos otra opción más que esperar. Aún con sueño, no podíamos dormir sabiendo que ese carcamán podía regresar y quemarnos sin ningún problema mientras estábamos dentro de la casa de campaña. Debían ser más de las 12 de la noche cuando vimos una luz descendiendo desde lo más alto del cerro hacia el que había huido el viejo. Pensamos que era él. Descendía muy aprisa. Nosotros buscamos palos y piedras por si era necesario. Esperamos. La luz se detenía por momentos, también repentinamente dejaba de verse y luego aparecía en otro sitio. Así duró casi una hora. Llegamos a creer que ya no bajaría cuando la luz se apagó como por 15 minutos. Después la vimos de nuevo casi a las faldas del cerro. Nos miramos con miedo los unos a los otros. Se escuchaban ladridos, muchísimos ladridos. Alcanzamos a entrever a unos 40 metros a un hombre altísimo, robusto, acompañado de una jauría de enormes perros. Venían hacia nosotros. El hombre emitió un sonido raro, inhumano, y los perros comenzaron a correr, gruñendo. Aterrados y sin tener más alternativa, les arrojamos las piedras que habíamos juntado. No era que falláramos en la puntería, pero misteriosamente las piedras nada les hacían. Los perros ya estaban a 2 metros de nosotros cuando el imponente hombre alzó los brazos. Pasaba toda nuestra vida por nuestra mente viendo el inminente ataque de los perros y desaparecieron. Eran espectros. Estábamos pálidos y enmudecidos. El frío y el miedo eran insoportables y no podíamos irnos de ahí sino hasta que amaneciera. Escuchábamos de repente a lo lejos a la jauría aullando y temíamos que volvieran. Nos maldecimos por haber optado por ese lugar, y ya estando en él, decidir pasar ahí la noche. Añoramos el inocuo tedio de la ciudad y de nuestras casas. Pasamos 2 horas tiritando de terror y de frío. Algunos debilitados empezaban a cabecear. El silencio era escasamente interrumpido por algunas palabras entrecortadas entre nosotros y el chirrido de algún grillo. Comenzábamos a creer que los peligros habían cesado cuando se escuchó que algo emergía del lago. Aguzamos el oído. Era algo que nadie de nosotros había escuchado antes, como si caminaran sobre el agua. Se acercaba. Alcanzamos a divisar 2 pequeños puntos rojos que avanzaban, salían del agua. Entonces le distinguimos una mujer de largo cabello oscuro, desnuda. Los puntos rojos eran sus ojos. Creímos que era un espectro. Le mirábamos obnubilados. Tras de ella emergieron aquellos feroces perros, avanzando hacia nosotros de manera amenazante. Temimos lo peor. Los perros atravesaron nuestro cuerpo. Azorados, observamos que avanzaron hacia el monte, donde se reunieron con el hombre gigantesco y el pequeño hombre que amenazó a quemarnos. A la mañana siguiente nos alejamos de aquel lugar, quedando dentro de nosotros la sensación de una fuerza sobrenatural.
La bruja de los perros, leyenda de Costa Rica. Allá por Escazú vivía una bruja que se había enamorado perdidamente de un joven muy guapo y elegante, que provenía de una familia adinerada y trabajadora, dedicada a los cultivos del café, maíz, arroz, frijoles, caña de azúcar y hortalizas. Esta bruja no era muy agraciada, era de baja estatura, de tez blanca, regordeta y cachetona, de nariz aguileña y tenía unos enormes y desconcertantes ojos color miel. Se vestía en forma extraña, usaba faldas largas, con trenzas en el pelo, ya que lo tenía muy largo, casi hasta las corvas. También se acompañaba de un sombrero de pico y andaba a pies descalzos. En el pueblo la conocían como Epifania, la mujer de los perros, ya que en su casa tenía como una veintena de ellos. Se dice que cuando pasaba por su hogar, éste despedía raros olores. Epifanía, valiéndose de artificios o hechicerías, logró conquistar al joven apuesto y se lo llevó a vivir con ella. Con el pasar de los años, aquel joven se transformó en una persona vieja, pero víctima de múltiples enfermedades. Él le solicitó a su mujer que por favor fuera donde el curita de iglesia a pedirle que cuando él falleciera, le diera los santos oficios en el templo del lugar. Encaminándose la bruja Epifanía para hablar con el sacerdote, el cual le dijo que no podía hacerlo por el pecado arrastrado en su vida. La bruja Epifanía dijo: «Por las buenas o por las malas, usted tendría que recibir a mi amado». Pasaron unos pocos días y la salud del hechizado empeoró de tal suerte que acabó falleciendo, sin haber podido recibir los santos óleos. Entonces, Epifanía, con el corazón lleno de amargura y sufrimiento, con los ojos inundados de lágrimas, enyugó los bueyes y trajo la carreta. Se llevó al cuarto una caja de madera y depositó el cadáver de su amado. Lo montó a la carreta, tomó el machete y su escoba, agarró el látigo y picó a los bueyes, tomando un paso muy rápido con destino a la iglesia. Cuando llegaron a las puertas del templo, el sacerdote salió a su encuentro y les dijo a los bueyes: «En el nombre de Dios, paren». Los animales hicieron caso, mas la bruja Epifanía, en su desesperación, blasfemó contra lo sagrado. El sacerdote perdonó a los bueyes por haberle obedecido, pero en castigo por su blasfemia, la bruja Epifanía fue castigada y desde entonces vaga por los pueblos de Costa Rica, jalando la carreta que lleva el ataúd con el cadáver de su hombre.